gente pregunta, el Bulldog responde. Agustín Ottaviano pregunta acerca de la reforma monetaria que requiere la Argentina. ¿Cómo debería ser esa reforma? ¿Deberíamos tener banca libre o banco central? A mí me parece que hoy sería prematuro hacer un juicio. Yo creo que la crisis nos va a poner en circunstancias distintas a las que estamos. En general, yo he estado muy inclinado a soluciones parecidas a las que tienen nuestros vecinos, que son tradicionales, probablemente con alguna restricción muy severa en materia de creación de crédito interno, como tenía la caja de conversión de Pellegrini. O sea, Argentina necesita un sistema que tenga la máxima rigurosidad. En materia de banca también tiene que tener mucho cuidado, pero sobre todo tiene que tener mucho cuidado con la banca pública, que es la que ha obligado a muchas capitalizaciones en el pasado. Yo, en general, yo diría que con las reglas regulatorias que tenemos bien cumplidas, los problemas nuestros no han estado ahí. O sea, donde sí está, que es el problema más grande, es en convertir al Banco Central en la segunda tesorería del gobierno. Eso, durante todo el tiempo de la pandemia, eso se usó de una manera extraordinaria con la idea que no tenían otro mecanismo, pero eso no es verdad. El hecho es que se quiso ignorar con esa actitud las restricciones que teníamos en el mercado de capital, en el mercado financiero. Y se lo quiso ignorar en el sentido de no hacer, digamos, por ejemplo, reducción en el gasto para dar espacio para gastar en la pandemia, sino simplemente imprimir dinero sin ton ni son. Y eso ahora está todo el mundo alarmado por las consecuencias que tiene. Pérdida de reserva en el mercado cambiario, eran inevitables. Yo diría un arreglo parecido a los vecinos con algunas restricciones muy fuertes en materia de creación de crédito interno para el Tesoro. Pero en Argentina hemos intentado muchos mecanismos. Si la sociedad no se atiene a ellos o está dispuesta a romperlo, la idea de que vamos a tener un atajo que nos ordene, a mí me resulta poco creíble. Creo que lo primero que tenemos que hacer es recuperar una gobernabilidad que no se meta en estas locuras. Gracias. Ahí no hay una respuesta contundente, pero yo no creo en la respuesta contundente. Listo, perfecto. La pregunta de Federico Gon. ¿Qué piensa de la ley chilena que limita la reelección de una persona en un cargo público? ¿Qué le parece una ley similar en Argentina que limite a una persona a un máximo de 4 periodos en cualquier cargo público? Luego de esos periodos no podría volver a postularse o trabajar en el Estado. ¿Le parece que sería que se vayan todos plasmado en una ley? Estas cosas hay que reconocer que hay un beneficio y un costo. El problema es cuando se eternizan en los cargos y se hace de la política un modo de vida. El otro aspecto es que en general en los países se pondera mucho tener políticos experimentados, es decir, gente que conozca las cuestiones, que haya estado expuesta. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en Bretaña, si usted quiere en Suecia, los parlamentarios duran muchos periodos y tienen que ver con que han desarrollado un conocimiento de los hechos que es difícil de reproducir. Yo en general sería muy reticente en lo que son los cargos ejecutivos. Ahí me parece que esa restricción es valiosa. Sería menos reticente en los cargos legislativos mirando la experiencia del resto del mundo, donde tener legisladores experimentados tiene cierta ventaja. Yo me recuerdo mucho el rol de que tenía el senador Baglini, que en realidad era, todo el mundo lo miraba a él para ver si estaba bien o mal, por su experiencia, ¿no? Y su conocimiento de los distintos temas.
creo que en eso hay un capital en tener mucha experiencia. Lo mismo era el diputado Alberto Natale, eran legisladores muy, muy experimentados y eso ayudaba a cometer menos errores. Yo alguna vez recuerdo que en el Parlamento uruguayo uno de los líderes de la oposición sugería reelegir para siempre a uno de los senadores de otro partido por su cultura legal y constitucional. Lo hizo como una broma, pero en el fondo decía una cosa que era verdad. Ese senador, Gonzalo Aguirre, que fue vicepresidente de la República con el presidente Lacalle, era famoso por un conocimiento enciclopédico de la legislación y de los antecedentes. Digo, ahí siempre hay un dilema entre un elemento y otro. Yo diría que yo sería restrictivo en los cargos ejecutivos. Me parece que la permanencia, por ejemplo, de lo de Infran, que hace 25 a 26 años que está, eso no es conveniente. Dice Alwin Borda: voté por usted en el 2003, siendo mi primera votación presidencial. En su momento quedé indignado por considerar que ante la renuncia de Menem debía usted competir con Kirchner. Usted dijo en ese momento que no quería forzar las instituciones, pese a que varios constitucionalistas sostenían que correspondía que usted participara en el balotaje. ¿Se arrepiente de no haber litigado el tema? En caso de arrepentirse, ¿considera que fue su mayor error político y perjudicial para el país? ¿Recibió presiones o amenazas para no litigar o sencillamente no estaba en sus planes? En 2003, ¿usted ya conocía el peligro que corríamos con los Kirchner? Yo acepté competir en las elecciones del 2003, regía, y usted puede revisarlo, el artículo 150 del Código Electoral Nacional, que establecía que si uno de los dos participantes en la segunda vuelta declinaba, se nominaba presidente al otro. Léalo con cuidado, esa era la legislación que estaba vigente. En realidad, si había que pleitear, habría que haberlo hecho antes, yo había aceptado esas reglas. Habría que hacerlo antes, por supuesto que lo estudiamos, pero había que impugnar la constitucionalidad del Código Electoral Nacional que habíamos aceptado al competir, y luego de impugnado eso había que solicitar el reemplazo de candidato que había defeccionado. Eso faltaba muy pocos días. Los abogados que me asesoraban en ese entonces, que fueron 30 o 35, llegaron a la conclusión que nosotros habíamos aceptado el Código Electoral Nacional, artículo 150, y la forma de resolución del problema, que no teníamos espacio. Por supuesto que había alguno que sugería que lo hiciéramos. Yo tomé la decisión que me pareció más consistente y congruente y escuché el asesoramiento de los abogados, que era muy importante. Recuerdo dos en ese momento, Alejandro Pá y Pablo Tonelli. Fueron los que finalmente redactaron la decisión. Lo que la gente ignora es el Código Electoral Nacional, artículo 150. Ahora usted me dice, bueno, ¿por qué no lo objetó antes? O sea, antes de ir a la elección. Bueno, eso hubiera sido muy inteligente. No habíamos pensado que podía ocurrir este episodio. Pero, ¿cuál era el problema si objetaba el artículo 150? Digo, para que usted se ubique en ese momento. Yo objetaba el artículo 150 era que tenía duda de que entraba al balotaje. Si yo aceptaba que no entraba al balotaje, estaba disminuyendo mis propias posibilidades, que en realidad en las encuestas estaban muy parejas. Veníamos de una serie de anomalías en ese periodo. Recuerde usted que la elección debió haber sido en octubre, no en abril. El plazo que había entre la elección y la toma del poder era extremadamente breve. Menem renuncia faltando unos días. O sea, en ese estado que estaba el país, paralizar la sucesión era una decisión muy compleja, que además no teníamos ninguna certeza de que iba a ser
aceptada. Distinto hubiera sido que hubiéramos digamos, objetado, cosa que nadie había hecho, el artículo 150 del Código Electoral Nacional. Pero yo sugiero que usted le pregunte tanto al doctor Alejandro Paz, que había sido presidente de la Cámara Nacional Electoral, como a Pablo Tonelli, diputado nacional, los argumentos que se usaron en esa oportunidad. Y ellos dos, había como 30 abogados cuando discutimos eso, incluso mi compañero de fórmula, que era profesor de Derecho Constitucional. O sea, no fue una decisión a la ligera. Siempre estuvo la idea de si hubiéramos podido hacerlo y si eso hubiera sido exitoso. Recuerde que el grueso de la opinión pública también ya se había pronunciado. Elisa Carrió se había pronunciado por Néstor Kirchner. O sea, era una circunstancia muy difícil. Yo tomé la decisión, siguiendo el consejo de mis abogados, de la manera que entendí más consistente y congruente, con el plexo electoral legal que estaba vigente al momento de la elección. Es verdad que uno podría, lo deberíamos haber hecho antes de la elección, objetar ese plexo electoral y buscar declarar su inconstitucionalidad, cosa de que si ocurría que éramos terceros, teníamos esa chance. No lo habíamos hecho, y no lo habíamos hecho por la razón que le explico. Pero bueno, es un punto que, desgraciadamente, otro de lo que me asesoró, que fue García Hamilton, ya no está vivo. Pero eso fue el tono y la razón de la decisión que se tomó. Ojalá hubiéramos podido competir, nadie me hubiera gustado más a mí que eso. La pregunta de Carla Lucía. ¿Por qué el dólar en la época de Cristina Fernández de Kirchner estuvo tan bajo y por qué ahora explotó la devaluación en la forma en que lo hizo? Digamos, la explicación es bastante sencilla. Las circunstancias que tuvo Cristina Fernández de Kirchner fueron excepcionales hasta el segundo semestre del 2014. O sea, precios extraordinarios externos. Y luego, con la visión que perdían las elecciones en el 2015, ella pudo especular con prácticamente quedarse sin reservas, como se quedaron, y vender a término 17.000 millones de dólares que tuvo que enfrentar el ingeniero Macri. Nunca me expliqué por qué Macri no contó y explicó esta circunstancia, pero eso fue lo que ocurrió, además de tener un endeudamiento del ELIC que eran 45.000 millones de dólares. O sea, llegó digamos, casi al borde del colapso. Pero utilizó muchas reservas básicamente perdió todas las reservas que teníamos entre el 2011 y 2015. ¿Qué es lo que pasa ahora? Han perdido 7, 8 mil millones de dólares de reserva con el dólar ahorro, con las tarjetas, con los pagos de financiamiento de importaciones y digamos, de cuentas que se fueron pagando. Y no había reservas, o sea, hay un nivel de reserva mucho más restringido. Entonces, la única reacción que han tenido es el cepo y eso los ha puesto en una situación de gran vulnerabilidad. Si volviéramos a las circunstancias holgadas que teníamos en el año 2011, 2012, 2013, 2014, lógicamente no tendríamos este problema. Piense usted que exportábamos prácticamente un 40% más que ahora. O sea, ¿por qué exportábamos más? Bueno, porque los precios internacionales eran más altos, porque Brasil estaba en mucha mejor situación, porque teníamos un espacio que no lo tenemos hoy. Es verdad, el populismo sin reservas es una situación muy crítica. Ahí le sugiero leer un artículo que salió en Infobae del profesor Teijeiro sobre qué pasa cuando un gobierno de esta naturaleza se queda sin reservas. Que tuvo reservas, tenía reservas importantes, pero no tenía para vender dólares a ahorro, para hacer lo que hizo. Eso debió haberlo liberado. Y se gastó las reservas tratando de mantener artificialmente el dólar. Y eso lo ha dejado sin dólar el artículo del profesor Teijeiro ahí en Infobae.
le va a dar una pista de los dilemas que se enfrentan en este momento.